Este día tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Sergio Delgado Peña. Y bueno, vamos a presentarlo porque él es licenciado en Filología Hispánica, tienes un máster en L, también una certificación en el International House de FPL, también como examinador por el Instituto Cervantes, me parece. Bueno, examinador DELE, coorganizador en Profe DELE, ¿no? En esa página de material interactivo que amo, estoy enamorada. Editor de podcast Profe DELE, coordinador académico L, fundador de podcast L, aprueba el DELE y con movimiento, ese es el programa para profesores, ¿no? Que digo, en un momentito nos vas a explicar más de eso. Me parece que también hablas catalán e inglés. Y También. bueno, seguramente me faltan muchísimos más reconocimientos y más preparación tuya, pero Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros este día en este canal. Muchísimas gracias a ti, Liz, por haber aceptado la invitación. Oye, has hecho un buen análisis, ¿eh? Y una buena investigación, porque siempre tengo este tipo de cositas un poco escondidas en mi página web y todo. La gente igual no sabe mucho de mi vida, pero está bien. Oye, te lo agradezco mucho. Gracias. No, no, ¿de qué? Tu LinkedIn es increíble. Bueno, creo que en inglés se pronuncia diferente, pero en español, al menos en México, le decimos así. Y wow, qué currículum tan impactante tienes, Sergio, de verdad. Y bueno, hoy vamos a hacerte algunas preguntas porque yo estoy segura que muchos de mis suscriptores estarán muy agradecidos y sorprendidos por todo lo que tú estás haciendo y por ese conocimiento bueno, que puede aportarles mucho. Sobre todo en el tema de las plataformas y cómo escalar más allá de eso. Pero antes me gustaría empezar con unas preguntas y ya nos vamos a ese tema, ¿vale? En pregunta número 1, Sergio, ¿tú siempre supiste que querías ser profesor L? No, la verdad es que no. Yo cuando me licencié en Filología Hispánica, el último año, tuve Ajá. la mala suerte de que aquí en España, en 2011, Ujú, explota la primera crisis económica, la grande, ¿no? Entonces hay un paro juvenil del más del ujú, 50%. Y como la cosa estaba bastante fastidiada en mi país, no sabía qué hacer, ujú. yo iba preguntando a mis compañeros qué iban a hacer ellos una vez que acabasen de la licenciatura. Y la gran Sí. mayoría de ellos iban a ser profesores de español en institutos, escuelas de España. Y yo deduje que aquí con la crisis económica yo aquí no me iba a quedar. Entonces empecé a investigar un poquito a ver qué había de esto de enseñar español en el extranjero, que tampoco era tan locura, y acabé descubriendo esto que se llama L. Y a partir de ahí, pues bueno, ya me empecé a formar, empecé a dar clases primero en España y ya luego me fui al extranjero. Pero bueno, que no fue una decisión muy racional, sino que fue algo pues fruto, ¿no? de las necesidades que en ese Claro. momento existía en mi país. Ok, ok. Pero sí querías desde un principio estudiar filología. Sí, eso, mira, es una cosa que no me arrepiento de esto, Liz. O sea, no soy de Ujú. estas personas que dijo, es que me arrepiento de haber estudiado. No, no. A mí filología me gustaba porque en aquel entonces, con 18 años, tampoco tienes mucha idea de lo que quieres en la vida, pero con 18 Ujú, años dije, mira, me gusta más leer la literatura, la lengua, que no la ciencia, y filología ujú. hispánica, pues oye, encajaba muy bien con lo que quería hacer. Perfecto, muy bien. Pues iba más o menos de la mano. Te lo pregunto también porque a veces hay personas que estamos de un mundo diferente, en un enfoque diferente. Por ejemplo, yo estaba estudiando química, farmacobiología Ajá. y después, por razones de la vida, te topas con algo que dices, wow, espera, esto me llama mucho más atención. Pero entonces desde un principio ya ibas más o menos encaminado hacia esa parte, ¿no? Excelente. Ok, siguiente. ¿Es necesario tener una certificación para iniciar en el mundo L como profesor? Para que te contraten por cuenta ajena, para trabajar en academias, institutos, por supuesto, necesitas formación. Lo que pasa es que no sé cómo estará allí en México, pero al menos en España, esto de formación L es educación no reglada principalmente, es decir, que no es algo que tú puedas ejercer en una escuela pública y que esté todo bien masticado a plan curricular. Que ahí siempre son como formaciones un poco así aisladas, no fuera del sistema, entre comillas, donde, pues bueno, luego cuando vas a buscar un trabajo te piden, oye, tú tienes que tener formación en L. No te piden Ujú. quizá un máster exactamente, no te piden ese curso exactamente, pero igual te dicen, no sé, necesitas 200 horas de formación en L.
Y tú allí pues tienes que empezar a acreditar pues lo que tengas de este curso que he hecho aquí, este taller que hice aquí, este seminario al cual asistí, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, vas rellenando un poquito. Aunque sí que es cierto que cada vez ya pues, se van poniendo un poquito más estrictos y ya sí que te piden ya, por ejemplo, titulaciones específicas como el máster DL. Pero esto es una cosita que ha ido apareciendo en los últimos años. Ok, perfecto. Y bueno, esta es una pregunta que me la han hecho muchas veces y creo que me gustaría que tú la respondieras. Y es muy trillada, pero es importante. ¿Es posible vivir solo de dar clases? Se puede vivir solo de dar clases. A ver, si tú se preguntas a una persona, a un profesor que trabaja en una escuela o un instituto, ellos viven. O sea, yo cuando trabajaba y daba clases de español en academias, yo vivía solamente de dar clases. Lo que pasa es que no se veía muy bien. Ahora bien, Ujú. esto se vuelve todavía más difícil cuando tú saltas al mundo online y tienes que preocuparte de ciertos aspectos que antes no existían. Crear tu marca, encontrar estudiantes, crear contenido, la página web, bueno, todo ese tipo de cuestiones que tú antes, Mm, pues, cuando eras profesor en una escuela, pues te desatendías y te centras 100% en la clase. ¿Se puede seguir viviendo aún y así con más esfuerzo y más trabajo? Sí, pero yo considero de que se puede hacer muchas más cosas, o sea, se puede facturar dinero de formas más diferentes, siempre relacionado con lo que es el L, con la enseñanza del español, que va mucho más allá de dar clases. claro, claro. Y por ejemplo, de ahí viene esta pregunta. ¿Cuándo también y cómo transicionaste al mundo online, ¿no? Como tú dices, digo, sí se Mm, puede vivir tal vez como dando clases, pero creo que en otra entrevista escuché que dijiste que a veces estamos como, aquí en México decimos como la carrera de la rata, ¿no? sí, O bola de hámster, ¿no? Donde estamos sí. como dando clases, llegas a casa, duermes, el día siguiente clases y así, y así, y así. Y tal vez llega un momento en el que dices, ¿y qué sigue? O sea, me encanta todo, pero ¿qué puedo hacer más? ¿No? Entonces, ¿cuándo y cómo decidiste transicionar al mundo online? Bueno, en 2017 ocupo ya el último trabajo que tenía como profesor, estaba en Bosnia y me dan la coordinación del centro, ¿no? Entonces, Mm, no solamente doy clases, sino que también, pues bueno, hago un poquito, ¿no? Del papel el papel de papá, ¿no? De los profesores, en el sentido, ujú. ¿no? De crear el plan curricular, hacer los test de nivel, hacer los exámenes. También me ocupaba también un poquito de marketing del centro, porque era muy pequeñito, ¿no? Y ahí se hacía un poquito de todo. Y en 2017 decido ya pues poner fin a eso y lo único que me quedaba ya en aquel entonces en el mundo del L era conseguir un lectorado, es decir, dar clases de español con una beca española en una universidad extranjera, que era lo que me quedaba. Yo nunca había dado clases a universitarios. Pero justamente por cuestiones del destino no me dan la plaza, se la dan a una compañera mía y yo me tengo que esperar otro año más para poder optar a otra beca de electorado. Y decido en aquel momento que yo ya no voy a esperar más, de que yo ya he ido acumulando durante varios años, 7 años en aquel entonces, horas de clase, formación, máster, una coordinación de un centro y que ya va siendo hora, ¿no? De darle un poco de forma a todo esto y crearlo en un negocio y empezar a vivir de todo eso por mi propia cuenta. Y en 2017 pues decido lanzar mis primeras clases, que son clases para beginners, para principiantes absolutos, que era el nivel Ujú, que más me gustaba cuando era profesor. Y a partir de ahí, pues bueno, poco a poco voy articulando un negocio, ¿no? También en aquel entonces también tenía conmovimiento.com, que era un blog ujú. que yo abrí cuando me fui de España a vivir mis aventuras, ¿no? Y poco a poco en ese blog también fui acumulando una audiencia de profesores, porque yo de lo que escribía de todo, pero también escribía cosas que hacía en clase. Y eso a la gente le interesaba mucho, todo lo que eran materiales, reflexiones, planificaciones, todo esto. Entonces, poco a poco fui acumulando ahí también una audiencia. Y en 2017 Ujú. me di cuenta de que tengo comiento.com, unos profesores que están ahí, y luego estas clases de beginners que he lanzado, ¿no? Y a partir de ahí es donde yo empiezo a ganar dinero, donde empiezo pues a articular poco a poco todos los negocios. Ok, súper interesante. Y de las dos partes, ¿no? Tanto como estudiantes Mm. como profesores también. Excelente. Bueno, cuando empezaste a transicionarte en el mundo online, ¿te metiste un poquito a las plataformas, a estas muy populares Sí, sí, que sí, 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 ahora sí. están? Mientras yo iba creando mi página web, ¿no? Porque claro, una cosa es que tú te creas una página web y otra cosa es que tú tengas alumnos, ¿no? Esto es cuestión de más tiempo. Entonces, Claro. mientras tanto, en esa, yo no sé qué serían,
tenía quizá un año de transición, poco a poco, hasta que todo despegó, pues estuve en italki principalmente, en italki cuando no había tanta saturación de Ujú, profesores, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo agradezco mucho porque ahí es donde di mis primeras clases y donde, digamos, vi un poquito cómo funcionaba esto de dar clases online, que después de mi experiencia como profesor en el aula, pues deduje que tampoco era un salto tan abrupto como yo creía que era en un ujú. principio. Es decir, que bueno, sí, que tenía que digitalizar ciertas cositas y tal, pero que en el fondo una clase de español presencial no era tan diferente a una clase de español online. Y estuve allí, estuve en italki hasta que, bueno, llega una de las limitaciones que yo veo en las plataformas y es que cuando tú empiezas a subir ya los precios hasta cierto punto, empiezas a ser prácticamente invisible allí. ¿Por qué? Porque las plataformas tienen una dinámica interna, de la cual supongo que hablaremos en la entrevista, pero que es una de sus principales limitaciones, ¿no? De que hay mucha competencia, de que hay muy pocas posibilidades de diferenciarte y de que es imposible o casi imposible escalar con tu negocio y sobre todo escalar a nivel de precios. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y más o menos cuánto tiempo estuviste en las plataformas? Un añito, creo, un añito, ¿eh? También, o sea, yo viví durante 6 meses casi 100% de plataformas. ¿Vale? Ujú, Porque en aquel entonces yo estaba en Francia, vuelvo a Sarajevo, a Bosnia, ujú. y allí podía vivir con 500, 600 euros. 500, 600 euros lo podía sacar solamente de plataformas. Y durante esa época vivo solamente de plataformas. Entonces Ujú. ya a partir ya del quinto mes y tal, las clases de Learn Space Beginner empiezan a despegar poco a poco y ya voy dejando poco a poco las plataformas. Ok, perfecto. Sí, lo que tú me dices es que, bueno, muchas personas que están en esta parte, ¿no? Para empezar, conociendo, bueno, el L en internet, dar clases en línea, muchas personas me escriben y me dicen, bueno, Liz, es que yo ya soy profesora, ya tengo experiencia y todo, pero pues me da miedito, apenas estoy moviéndome. Entonces yo creo que tal vez como primera instancia una plataforma no es tan mala idea para hacer esa No, transición. claro, Sin claro. embargo, como tú dices, cada vez hay más saturación, es más difícil, pues, diferenciarse, ¿no? Porque son muchísimos, muchísimos, tutores que perfil tras perfil tras perfil, más difícil. Entonces, también otra limitante que se encuentran es que no saben cómo, incluyéndome, cómo empezar a salir de eso y empezar a hacer como, bueno, poner un calendario para que no se vayan a empalmar las clases, ¿no? El Claro. sistema de pagos y toda esa parte, yo creo que eso también es como una barrera, como un miedo que no les impide como que salir de esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo atraer estudiantes? Sí, ¿cómo pagar estudiantes? Muchos me dicen, oye Liz, oye, ¿pago publicidad o qué hago? ¿Es necesario? Hombre, no viene mal pagar por campañas de SEM. Las campañas de SEM son las campañas en las cuales tú pagas a Facebook, Instagram o Google para que, Ujú. digamos, aparezcan las primeras posiciones y te vean, ¿no? Eso se llama visibilidad, pero la Ok. visibilidad no asegura que luego haya una fidelización y que luego haya un embudo, o sea, hasta el final del embudo hacia el pago. Pero bueno, que si te lo puedes permitir y puedes pagar, oye, adelante. Lo que sí que es cierto es que tú para empezar necesitas una de las dos cosas, o dispones de tiempo libre o dispones de dinero. Y luego la Ujú, mitad también está la suerte también es importante, pero o bien dispones de tiempo para empezar a crecer orgánicamente a través de contenido, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora con YouTube, o bien ujú. empiezas a pagar a cualquier en redes sociales o a Google y poco a poco empiezas a ser visible. Entonces, ¿cómo nos podemos empezar a independizar, ¿no? De las plataformas para ir, digamos, poco a poco y creando el negocio? Yo, mira, lo que acabas de comentar, Liz, está muy bien porque, como tú bien has dicho, las plataformas van muy bien para empezar. No es necesario pasar por plataformas, pero las plataformas tienen una cosa muy positiva, o tienen varias cosas positivas, pero una es que tú experimentas la enseñanza. Igual yo, porque ya había dado clases presencialmente, pero hay muchos profesores que todavía no han dado ninguna clase. Y tú ahí estás experimentando esa enseñanza, estás dando clases de verdad, que es lo que tú luego vas a hacer con tu negocio. Ujú. Esta experimentación de la enseñanza es lo que a ti luego te va a dar líneas de por dónde sí y por dónde no vas a ir con tu negocio. Es lo que aquí, al menos en España, llamamos el nicho. No sé si en México también se llama el Ujú, nicho o el segmento de ujú. mercado. Es decir, Totalmente, tú, sí. cuando tú vendes en Internet, tú te estás metiendo en una economía de nichos, en una economía hipersegmentada. Entonces, lo bueno que tiene Internet es que hay
un montonazo, hay muchísimos clientes, es el mercado, es el mayor mercado del mundo, pero a cambio hay mucho ruido. Entonces, como hay mucho ruido, tú no puedes dirigirte a todos, tú tienes que dirigirte a alguien en concreto. Y uno de los problemas que tienen los profesores a la hora de emprender es que no saben a quién dirigirse muchas veces porque antes no han dado suficientemente clases. Cuando tú das clases en plataformas o quizá por tu cuenta, donde tú puedas, tú vas viendo qué te gusta, qué no te gusta, qué podías hacer diferente a ese otro profesor, qué no hace, cómo podías especializarte, y por eso es tan importante. Es decir, primero hay que pensar en el estudiante. Una vez que tengamos el estudiante, ¿vale? El tipo de clase que nosotros vamos a montar, a partir de aquí ya viene en los siguientes pasos, ¿no? Puedes empezar luego, si quieres, a pensar ya en el lead magnet. El lead magnet es un pequeño soborno, un material gratuito de muy poco coste de trabajo también, que tú puedes regalar, pero tú lo regalas a cambio de que ellos te den el email, que es la parte más importante del embudo. ¿Dónde se sitúa este lead magnet? En una página web, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos el estudiante ideal, ya tenemos este contenido gratuito que va a ser una muestra de nuestras clases que sirve para atraer estudiantes para que nos den el email según ese estudiante ideal que nosotros hemos pensado antes. Y el tercer paso es vender una página web. La página web puede ser muy, muy sencillita. Puedes tener simplemente, pues oye, una pestañita de contactos, el precio de las clases y si quieres apostar por el blog como canal de contenidos, pues mira, perfecto, ya lo tienes ahí. Pero en esa página web tiene que estar este lead magnet, esa cajita de suscripción de yo te regalo esto, pero a cambio dame tu email. Y a partir de aquí viene lo interesante y es a ver cómo puedo hacer para llamar la atención a todos estos potenciales clientes para que vengan a mi página web, me den el email y se descarguen el lead magnet. Ya es cuando ya tienes que pensar en el canal de contenidos, sea YouTube, un podcast, el blog, yo qué sé, las redes sociales, lo que tú veas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese contenido que tú vas a crear de forma orgánica, vamos a pensar que no estamos pagando, pero que tú vas a crear, pues va a traer a gente a la página web, lo vas a sacar de las plataformas, lo vas a sacar de las redes sociales, lo vas a sacar de YouTube, te lo vas a llevar a tu página web y ahí te van a dar su email. Y ahí la otra parte es ¿qué haces con el email? Pues tú te vas comunicando con ellos, vas dándole quizá pues algún artículo de blog, algún podcast, vas explicándole cosas que a ellos les interesa dentro de su punto de dolor, dentro de este estudiante ideal que tú has pensado y poco a poco tú vas acumulando una audiencia que pueden ser miles, pueden ser 10.000, puede ser un montón de gente donde tú le vas enviando email de forma masiva y siempre vendiéndoles algo, que es lo que yo hago con mis estudiantes. Eso es el email marketing, ¿no? Más o Sí. menos. Ok, perfecto. Sí, porque yo creo que depender totalmente de las plataformas es un error. Creo que es importante diversificarse y ver qué otras cosas hacer. Con este problema que está pasando en Europa, que empezó a inicios de este año, por ejemplo, muchos tutores lo sacaron de las plataformas por cuestiones políticas, por muchas cosas, no solamente de Claro. Europa, me parece que también de otras nacionalidades estuvieron sacándolos y muchas personas me escribían, oye Liz, ¿qué está pasando? Nos van a sacar ese miedo de qué pasa, oye, me sacan y ya se cierra por cualquier razón la plataforma y qué, o sea, ¿qué sigue, no? Claro, es Entonces, que, mira, esto que has comentado, esto es importante. sí. Esto es como, por ejemplo, la gente que tiene toda la audiencia en una red social. Claro, la red Mm, social y la plataforma no son tuyas. El ujú. día de mañana, cuando al dueño, al Zuckerberg este, o al de YouTube, o al el de Sí. Italki, se le ocurra cambiarte el algoritmo, se le ocurra ponerte cosas de pago que antes eran gratuitas, se le ocurra hacer esto, una limitación de profesores, pues oye, están en su derecho. Lo pueden hacer. Tú vas a ir mal parado. Esto es como cuando tú tienes un trabajo. Si tú no controlas la forma en la que tú tienes de venderte y te están vendiendo otras personas, esas personas pueden hacer lo que quieran contigo. Y esto es muy similar a las plataformas y a las redes sociales. Por eso es importante quedarte siempre con email, tener tu página web, atraparles el email, que no tranquila que con el email pues no hay ningún tipo de problemas a la hora, digamos, de comunicarte con estas personas y de ir vendiéndole cositas cada día. Claro, claro, sí, sí creo que eso es muy importante. Ok, además de las clases, ¿qué otras formas, maneras hay para generar ingresos en línea como profesor, Eli?
Tiene muchos. Esto nunca te lo enseñarán en ninguna formación, en ningún máster de L, porque no creo que sepan cómo hacerlo. Pero la verdad es que Internet, todo lo que es digitalizar el conocimiento y la formación, ha sido la bomba. Se puede vender muchas cosas. Se puede vender, pues mira, desde típicos PDFs, materiales, ebooks, podcasts o audios. Se puede vender también vídeos, se puede vender cursos enlatados que tú, por ejemplo, no son más que clases, las clases que más te piden o las clases que tú más repites, pues en lugar de estar tú cada día impartiéndoselas a un alumno, lo pones dentro de lo que se llama un LMS, una plataforma, y entonces tú ahí pues pones todos los vídeos, pones los materiales, pones si quieres algunos ejercicios interactivos y esto lo vendes con un clic de ratón y no tienes que estar tú ahí impartiendo la clase. Materiales, PDFs, también puedes hacer tipo canal de contenido, por ejemplo, tú en YouTube también lo puedes monetizar si quieres, membresías, por supuesto, que también lo hago yo, es decir, meter a muchos estudiantes a volumen en un único lugar, pensando como si fuese un gimnasio, ¿no? Tú un gimnasio, pagas una mensualidad y a cambio de esa mensualidad tú tienes derecho al acceso a unas máquinas o a unas pesas para ponerte fuerte, ¿no? Pues ellos a cambio, ellos pagan una mensualidad y tienen acceso a una plataforma donde tú vas creando material, pero no solamente para una persona, sino para todos al mismo tiempo y todos consumen del mismo material. Esto, por ejemplo, también se puede hacer, pero bueno, que hay un montonazo de cosas para empezar a facturar con dinero más allá de tus clases, claro. Wow, eso es increíble. A veces creo que no tenemos esa visión, ¿no? Wow, ¿a dónde puede escalar esto? Y que no solamente todos son clases. Digo, en esta era digital, pues las posibilidades son infinitas, como tú dices, ¿no? Ok, ahora, creo que es importante saber venderse, ¿no? O sea, creo que, bueno, ya vimos que en las plataformas puede ser un poco más complejo, dependemos del algoritmo de las plataformas, etcétera, muchas cosas. Pero fuera de eso, ya como tú dices, con todo este proceso de salirte y tener el email marketing y todo, ¿cómo venderse cuando no tienes experiencia? Pues formándote en ventas, es decir, existe formación en ventas, ¿eh? Lo que pasa es que es una formación que está un poco escondida. Yo recomendaría, si alguien quiere recibir una buena formación en ventas, que conecte o que se vaya a emprendedores online que ya están facturando dinero real con lo que están haciendo. Es decir, que lo que están vendiendo son cosas que ellos hacen. Que esto, por ejemplo, es una cosa que no sucede muchas veces con la formación académica, ¿no? Que igual ellos te enseñan cosas abstractas, cosas, ideas que necesariamente no están vinculadas luego con que tú te puedas ganar la vida, ¿no? Pero si tú encuentras a gente que ya está ganando la vida de una forma y te está formando en ese sistema de ventas, pues oye, ahí puedes hacerlo, ¿no? Y en el fondo, o sea, aprender a vender es formarse, como cualquier tipo de cosa, donde tú tienes que dedicarle tiempo y dinero, como cuando también es la formación de profesor, y luego también una cosa que no gusta mucho a los profesores, porque no le gusta este tipo de formación, es que es una formación destinada al hacer. Es una formación de hacer, de practicar, no de, digamos, tú te estudias un libro o ves un No, vídeo y teoría ya nada está, no. más, no. Te Ujú, dan, pues digamos, lo que a esa persona le funciona, cuidado, lo que a esa persona le funciona, y tú luego ujú. tienes que ser responsable de llevarla a la práctica con sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, vas a ver cosas que no te van a funcionar, vas a ver cosas que te van a funcionar más lento, vas a tener muchos errores, pero bueno, es que se vende, o sea, se aprende a vender de esta forma, igual también que a la hora de dar clases. Es la misma idea. Lo que pasa es que la venta da mucho pánico a muchos Ujú. profesores, no les gusta. No les gusta. Claro, no, totalmente. Creo que eso es algo que a lo mejor pueden ser excelentes profesores, que sus clases sean muy buenas y todo, pero al momento de hacer eso es una dificultad. Te lo digo porque me escriben y me dicen, oye Liz, checa mi perfil, porfa, es que, pues no sé, no estoy atrayendo mucho. Y bueno, yo intento darles algunos tips, oye, a ver, tu video, no lo hagas así con la mano, a lo mejor trata de esto, tu descripción, perdón, trata de hacerlo lo más atractivo posible. Todo eso es algo que nos cuesta mucho y creo que siendo profesor y vendiendo tus clases, la formación para venderse, sí, tienes toda la razón, es importante. Ahora, es importante ese diferenciador, me imagino. Cuando entré a tu perfil de LinkedIn o LinkedIn, como sea, me dio mucha risa porque me encanta, bueno, no risa, sino me encanta ese humor que tienes. Escribiste algo como, bueno, si quieres hacer esto, si quieres aprender esto, bueno, clique aquí porque no muerdo o algo así. Sí. Y ese humor o algo, esa cosita, pues
te diferencia, además de toda tu preparación, tu experiencia, obviamente, ¿no? ¿Crees que es importante diferenciarte en esa parte también? Es importantísimo, o sea, la gente tiene mucha dificultad a la hora de diferenciarse, pero es que es tan sencillo como hacer un poquito diferente a lo que hace la gran mayoría. Entonces, tú has puesto el ejemplo de LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, en LinkedIn, si tú ves todos los perfiles, son perfiles muy serios. Es gente que es muy profesional, ¿no? CEO de tal empresa, ¿no? Aunque sea una empresa unipersonal de una sola persona, o CEO de tal empresa, profesor de español, que todos son profesores de español. Es decir, por ejemplo, en el extracto, tú puedes cambiarlo, puedes cambiar el titular y puedes poner algo divertido, ¿no? Y entonces Sí. se trata de hacer un poquito diferente, ¿no? De perder muchas veces el miedo que tenemos, ¿no? A tener esta figura del profesor seria, profesional, que dice todo, que se ve que sabe de todo, cuando de verdad igual no sabe nada, que no se puede reír, que es todo autoridad, todo, ¿no? Y cambiarla un poquito. Si tú la cambias un poco y te muestras más como persona, muestras también tus defectos, que los defectos también venden muchísimo también a través de email o a través del muro de esto de LinkedIn, donde tú quieras ponerlo, empiezas a publicar cosas que te han pasado, empiezas a hablar de tu vida y vas viendo un poquito, lo vas asociando poco a poco con lo que tú haces en clase desde un punto de vista diferente, tú empiezas a llamar la atención. Y como ya te he dicho, lo más importante de Internet es llamar la atención. Hay mucho ruido en Internet, hay muchas personas haciendo lo mismo, pero yo ya te digo, es tan sencillo como hacerlo un poquito diferente, un Diferente. poquito diferente. Yo, la gente que me esté viendo, les aconsejo que se suscriban a mi newsletter y vean el tipo de email que yo envío. Es un email diferente, no es un email donde yo hablo de forma seria, donde pongo los contenidos y tal, no es un email donde yo, pues oye, me lo paso bien y me río. ¿Mm? Claro, lo disfrutas y se nota. Claro. ¿Puedes tener éxito sin un nicho? ¿Lo consideras viable? Eh, Clases de español generales, a ver, puedes venderlas, lo que pasa es que no te van a pagar mucho. Tú piensas que o sea, tú cuando te diriges a una audiencia tienes que ver si esta audiencia es generalista o es minimalista, o sea, o es minoritaria, perdona. Si es generalista, no te queda más remedio que venderlo a volumen. Tienes que vender mucho, mucho y vas a tener que venderlo a un precio barato. Por eso las membresías, quizá las membresías de 10 euros funcionan muy bien cuando es un nicho, cuando son mucha gente. Si tú tienes, no sé, 500 personas y les pagas 10 a cada una, oye, pues te llevas 5.000 euros, que está bien. Pero, por ejemplo, cuando tú lo haces y te vas reduciendo poco a poco, te vas especializando, tú puedes empezar a cobrar más caro. Y entonces, si estamos solamente jugando con clases y lo máximo, no sé, igual son 15 clases a la semana, tú tienes que jugar con precios altos. Y para jugar con precios altos, tú te tienes que especializar y ver un poco la idea del nicho, porque si no, no sale rentable. Totalmente, sí, sí, sí. Y es muy interesante vinculado con el tema de saber venderse. Hay personas que me escriben y me dicen, Liz, es que yo estoy especializada y tengo años enseñando en escuelas con niños, con niños. Y eso es un nicho que muchos estudiantes a mí me escriben, oye, ¿puedes darle clase a mis hijos? Oye, tengo a mis sobrinos y quiero recomendar. O sea, niños. Yo sí he tenido certificaciones con niños, pero yo no me siento, o sea, no es para mí, definitivamente. Es para mí, son como más con adultos y bueno, otro nicho, pero a veces las personas no se dan cuenta de ese nicho y creo que es importante, como tú dices, especializarte porque sí hay personas, aunque sea un porcentaje pequeño, pero con ese porcentaje Claro, pequeño claro, vives. O sea, claro. ¿cuántos no hay en el mundo que quieren que sus hijos aprendan español? O Claro, sea, claro, claro. Sí, es que Internet es muy grande. La gente no es consciente de lo grande que es Internet y ni de la cantidad de gente que hay ahí. Si le interesas a una porción pequeña de esa gente, a una porción, puedes vivir muy bien. Puedes vivir muy bien. Solamente gustándole mucho, eso sí, a una porción, a una pequeña porción, ¿no? Lo cual también implica que tú no le gustes a otro tipo de personas, que eso también da mucho miedo, que son los famosos haters o la gente que no tiene tu opinión. Entonces, bueno, esa gente, o sea, si tú tienes haters es bueno, porque eso significa que te estás moviendo hacia uno de estos polos y ahí estás empezando a gustar a gente mucho y a otra gente a no gustarle nada. Y eso es positivo. sí, y es parte de las redes sociales al final del día, ¿no? Claro, No somos claro. monedita de oro y al final de cuentas, pues no importa mucho lo que digan. Ok, habrá algunos que hagan clic contigo, ¿no? Que es lo que estamos hablando, pero también en cuanto a estudiantes, ¿no? O sea, me refiero a que hay estudiantes que tal vez digan, oye, ¿sabes qué? Sí, me gusta su personalidad, me gusta cómo enseña, y otros que no. ¿Cómo conseguir buenos clientes? Te lo digo porque hay algunos que son como muy, y esto me he dado cuenta que sí es cuando cobramos menos
y creo que al principio, cuando empezamos en las plataformas, al menos yo, cobraba $5 al Mm, principio, menos el 33% que me quitaba en ese entonces la plataforma, o sea, era nada, nada, pero bueno, estaba empezando, no tenía nada de experiencia, etcétera, pero en cuanto empecé a tener experiencia, formación, etcétera, y fui subiendo mis precios para pues reflejar mi experiencia y todo el trabajo, mm. me di cuenta que iba atrayendo a mejores estudiantes que no fueran tan como codos, decimos en México. ¿Qué opinas de eso? A mí me pasó lo mismo que a ti, Liz. Yo también me empecé a vender demasiado barato, que esto es una de las cosas que yo me arrepiento de haber hecho. Y me empecé a vender barato porque yo venía de cobrar barato. Es decir, a mí las academias aquí en España te pagan muy poquito por hora. Y claro, a Sí, mí me México parecía una igual. locura empezar a cobrar pues 40 50 euros por una clase y yéndome hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es una cosa que yo tuve que superar mentalmente, es una cuestión de mentalidad. Entonces, tú tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, como ya te he dicho, Internet es muy grande. La segunda cosa que tú tienes que tener en cuenta es que hay gente con mucho dinero allí fuera. Esto igual parece un poco raro, ¿no? Porque muchas veces el techo de cristal que nos ponemos, que en el fondo es un techo que nosotros nos ponemos en cuanto al precio, nos lo ponemos porque nos estamos moviendo en un ámbito social, estamos viendo a gente que está cobrando ese dinero, nuestros padres nos han dicho pues cobran ese dinero, muchas veces la universidad pues nos dan un trabajo en el cual se cobra ese dinero, y nos parece una locura empezar a cobrar 3 veces más eso, ¿no? Pero es que hay gente Ujú. allí fuera que pagar 3 veces más en español decimos calderilla, es dinerillo suelto, cosas que le sobran, es decir, que no es un impacto económico para este tipo de gente, ¿no? Entonces, eso es importante. Y la otra, y esto es un punto también que hay que trabajar mucho a nivel de mentalidad, es que tú te tienes que hacer respetar. Es decir, tu negocio es tu casa. Tu negocio es tu casa, tu web es tu casa. Tú no estás trabajando para nadie, estás trabajando para ti mismo. Si tú tienes una autoestima profesional sano, tú te Ujú. vas a poner un precio que tú crees que es lo que vale. Y cuando te venga un alumno, pues para regatear el precio, pidiéndote clase gratis, pues por supuesto que le vas a decir que no y no le vas a hacer ni caso, ¿no? Y poco a poco tú vas a ir viendo que tú, a medida que tú te vas imponiendo más, es decir, tú vas haciéndote notar y haciéndote respetar, menos de este tipo de personas contactan contigo porque saben que contigo no pueden jugar y te empiezan a contactar otras personas que sí que valoran lo que tú estás haciendo. Pero primero tienes que empezar a valorarte tú mismo como profesor para que luego ellos te valoren a ti. Totalmente, totalmente, estoy ¿No? de acuerdo. En México también, y yo creo que la mayoría de Latinoamérica pagan muy poco, sobre todo los profesores. Profesores también con formaciones buenas, ¿no? Licenciatura, maestrías, todo, y aún así es una miseria. Entonces yo creo que cuando vemos esa parte no nos la creemos. O sea, yo me acuerdo que cuando cobraba $12 y todo eso, me decían los estudiantes, una me decía, oye, pero pues no es muy barato, o sea, y para mí era como, yo decía, no, o sea, wow, ¿no? Eso, y cuando realmente, como tú dices, para ellos es como de, que son, no sé, $15, pues son para los chicles, ¿sabes? O sea, Claro. X, no, 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 pero para nosotros representa mucho. Entonces, también creo que nosotros también para trabajar con esa seguridad tenemos que tener un producto bueno también. O sea, las clases también tienen que ser de calidad para que tú también tengas esa seguridad de que mi producto te va a servir, de que mi Ujú. producto no es cualquier cosita. Y yo creo que si tienes una buena calidad de producto, un buen producto, pues ya te sientes hasta más seguro de cobrar lo que tú quieras cobrar, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, esto es uno de los errores principales que también tienen profesores que emprenden en un nicho de mercado como es la enseñanza del español y no conocen este nicho de mercado. Si tú no sabes, o sea, si tus clases no son buenas y tú no sabes qué estás vendiendo, vas a tener mucha dificultad a la hora de vender. Porque muchas veces lo que es la venta no es más que explicarle a este cliente potencial lo que tienes tu producto y lo que le puede ayudar a curar, a satisfacer este punto de dolor. Si tú no eres capaz de verlo, porque tú no eres consciente de lo que tú has hecho y de lo bueno que es muy difícil comunicarte. La comunicación es la venta. Si tú no puedes hacerle, ya sea por un email, ya sea por un vídeo en YouTube, ya sea por un podcast, lo que sea, como tú no puedas conectar con este cliente, con lo que tú tienes, es muy difícil vender las cosas. Por eso es tan importante lo que te he comentado, experimentar la enseñanza durante una temporada, ya sea en plataformas, por tu cuenta, porque eso poco a poco te va a ir dando una base también a la hora de vender. Sí, 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 estoy de acuerdo totalmente. Ok, siguiente.
¿Cómo manejas todo al mismo tiempo? O sea, ¿cómo te organizas? Tú ahorita sigues dando clases, haces email marketing, ¿qué más haces además de tus clases? A ver, yo ahora mismo doy, o sea, ahora mismo no, porque ahora estoy no tengo estudiantes, pero yo doy clases del DELE, ¿no? Del Diploma de Español como Lengua Extranjera. Ujú, Lo que tiene ujú, el DELE es que tienes unas convocatorias a lo largo del año, entonces tú sabes en qué meses va a haber mucho trabajo, va a haber clases, ¿no? Entonces, esta es una fuente que tengo de ingresos, mis clases. También tengo lo que es con movimiento. En con movimiento lo que hago es o bien asesorías a nivel de servicios o ujú, bien mentorías dentro de membresías que tengo. Es decir, hay una serie de profesores que me pagan cada mes para acceder a cierta formación que yo ya tengo creada desde hace muchos años y también 2 mentorías cada mes, que es lo que hago. También lo que tengo ahora mismo es la venta de infoproductos. Vendo ujú, ebooks, también vendo cursos que tengo también por ahí sueltos y todo eso lo hago enviando un email cada día por la mañana. ujú. Yo envío un email cada día por la mañana, que es mi trabajo diario, pero es que es el trabajo que más rendimiento me da económicamente porque yo con un clic del ratón se lo envío a más de 1000 personas, ellos lo leen, entonces es simplemente que hagan clic y me compren y me den dinero. Eso es lo más rápido. Entonces tengo las clases del DELE, tengo lo de con movimiento y también tengo lo de Podcast L, que es como una tribu de profesores podcaster. Ahí vendemos Mm, dos cosas. Vendemos un curso que te ayuda a lanzar un podcast, que lo vendemos 2 veces al año, lo vendemos antes de verano y en noviembre, diciembre, antes de Navidad. Y luego también unas jornadas, que es un evento online que tendría que venir para octubre, noviembre, en el cual, pues bueno, lo que hacemos es hacer entrevistas, eventos de networking para conocernos, ¿no? Y claro, todo esto, por supuesto, de pago. Pero bueno, que son diferentes piezas que aunque parezca que sea mucho trabajo, luego todos se conectan una con las otras y una vez ujú. que ya creas esta fuente, este infoproducto, esta membresía, pues es una cuestión de venderlo cada día y yo lo hago con email. O sea, parece que da mucho trabajo, pero en verdad no da muchísimo menos trabajo que, por ejemplo, dar 4 o 5 clases cada día, que eso sería una locura, porque yo doy máximo 5 clases a la semana. Máximo, me parece demasiado. Y esto lo hago en época de exámenes. Si no, ahora mismo, pues no doy clases. Wow, Sergio, wow. Y entonces, ¿dónde sacas tanta inspiración para crear material o correos todos los días? ¿Dónde sacas tanta creatividad? De la vida, es decir, cualquier tipo de experiencia que a ti te pase, cuando sales ahí, no sé, te vas con tu novia a tomarte algo, sales con un amigo y que se ves una película o lees un libro o cosas del trabajo, de clases también. O sea, Ujú, la vida está llena de anécdotas y de temas para escribir emails. Sé que esto preocupa a mucha gente, ¿no? Y digo, "Jo, ¿cómo vas a escribir un email cada día, ¿no? Y esto igual te lo pregunta ujú, gente que igual publica un vídeo en Instagram o una infografía en Instagram cada día, ¿no? Digo, pues mira, ujú. lo mismo que tú publicas ahí, pues bueno, se trata de escribir. Esto es práctica, es decir, quizá el primer email te dura una hora, pero yo ya escribo los emails diarios en 20 minutitos, porque ya es mucha práctica, son siempre los mismos temas, luego sabes cuál funciona mejor, Ujú, luego también parto también de un calendario que digo, este mes voy a vender esto, solo voy a escribir solamente de esto, ¿no? Es decir, que ujú. es mucha práctica y la vida afortunadamente pues te da muchas experiencias, muchos temas para escribir. Sí, 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 claro. Wow, entonces eso, te has diversificado en diferentes cosas. Creo que también un error es mm, solo enfocarnos en una fuente de ingresos, nada más. Creo Mm. que no es muy inteligente. Y con esta era digital, pues hay que aprovecharlo a lo máximo, ¿no? Ok, ahora, entonces, tu estilo de vida, creo que ya lo respondimos. ¿Cómo es tu estilo de vida ahora? ¿Consideras que es más relajado a cuando Sí. dabas clases en las instituciones? Sí. A ver, lo malo que tiene un negocio es que los primeros años de un negocio, cuando tú lo impulsas, trabajas mucho, trabajas incluso mucho más que cuando tú trabajabas por cuenta ajena en una academia y tal. Pero bueno, es que es algo necesario. Luego, si lo haces bien, vas a ver que poco a poco va encajando, ya tienes que trabajar menos, luego ya la forma de facturar dinero ya no depende de tu tiempo de vida, sino que depende, digamos, ¿no? Del volumen que tengas, de posibles clientes, Ujú, ¿no? Pero bueno, que si tú me comparas a cómo yo trabajaba antes a cómo trabajo ahora, o sea, el hecho de levantarte tú, por ejemplo, cada día e irte a un trabajo que igual no te importa mucho, yo eso ya lo tengo olvidado, pero me acuerdo que costaba mucho más levantarse antes de la cama que no levantarme ahora, que soy levantarme bastante temprano de madrugada y empezar a trabajar porque es algo que a mí me gusta, que es trabajar, no solamente trabajar en uno mismo, que es muy placentero, mucho más que trabajar para los demás, sino trabajar
mucho más allá de dar clases, porque en la enseñanza de español se puede hacer muchísimas más cosas, ¿no? Igual dices, bueno, este mes voy a lanzar un curso, este mes voy a hacer, por ejemplo, entrevistas para colaboraciones, el próximo mes me voy, no sé, me voy a un seminario de tal día, tal, ¿no? Y ahí te enseño cosas, ¿no? Es decir, que la verdad es que yo ya porque me he acostumbrado a lo bueno, Liz, yo ya estoy acostumbrado a lo bueno, Ujú. pero me acuerdo, si lo comparas con lo que había antes, claro, claro que yo si puedo no vuelvo, si puedo no vuelvo. Pero creo que es mucho la cuestión de la mentalidad, como tú dices. A veces no estamos viendo esa parte, ¿no? O sea, yo me siento muy cómoda ahorita y estoy haciendo saltos para salir de mi zona de confort e intentar cosas nuevas y esto me viene muy bien también. Pero a veces estamos como, oye, pero espérate, estoy viendo que aquí los maestros pues le está yendo mal, ¿cómo voy a cobrar más? O sea, no, esa mentalidad de no merecimiento y toda esa parte. Más también la familia a veces. Bueno, en lo personal, siento que, algunos me han comentado más o menos lo mismo, que a veces no entienden lo que estamos haciendo en el mundo de Internet. O sea, yo a veces le cuento a mi familia, ah, no, pues voy a lanzar el taller, voy a hacer esto, YouTube, etcétera. Y a veces mi abuelita o mi tía me escriben, ah, muy bien, vi tu video, bien, ajá. Y así, ¿no? Pero no entienden esa magnitud. Y es completamente normal porque no es su era, o Claro, sea, no fue su claro, era claro. la parte digital, pero siento que a veces eso también nos para tantito, como de, bueno, o sea, que te diga tu mamá, tu papá, dale, no es necesario, o sea, tu familia, tus amigos, incluso amigos, o sea, que no lo entienden, pero creo que este tipo de entrevistas, conocer este tipo de personas como tú, por ejemplo, nos dan como esa motivación de, ¿sabes qué? Sí se puede, puedes vivir una vida más tranquila, holgada, a tu ritmo, siendo tú tu propio jefe, a tus horarios y todo. Entonces, creo que también esa parte es importante. ¿Qué opina tu familia de lo que haces? Bueno, todo lo que has hecho. Bueno, al principio también me pasaba como a ti, Elis, que no entendía nada de lo que hacía, ¿no? Yo me encerraba en una habitación, empezaba a hacer cosas y no sabía lo que estaba haciendo. Empiezas a entenderlo cuando ves que empiezas a ganar dinero. O sea, eso lo entiende todo el mundo. Cuando empiezas ya que empiezas a, pues, a pagarte tu propio alquiler, si vives ya tú solo, te independizas, ya tienes Ujú. tus gastos y todo, ya eres tú autónomo, pues ya ahí dicen, bueno, algo tendrá que estar haciendo porque creo que lo está haciendo él solo y lo está haciendo bien. Pero sí que es cierto que, sobre todo, porque muchos de los que emprendemos no emprendemos dentro de un círculo social, dentro de una familia con unos amigos que sean emprendedores, sino que es que esto Ujú. muchas veces lo hacemos nosotros desde el principio y claro, esto choca mucho, chirría mucho a gente que nunca ha hecho esto, ¿no? Sí. Yo recomiendo que a ese tipo de gente que le pase esto, que creo que va a ser el 95% de personas que no han nacido en una familia emprendedora, pues que oye, que se vaya con gente, o sea, que busque grupos mastermind, reuniones, eventos de networking, donde haya gente que sea como ellas y ya verás cómo no se va a extrañar tanto. Va a ser como ver de nuevo a tu papá o a tu mamá, se te vas a Ujú. reencontrar con tu familia, ahí, porque hay gente que piensa como tú y existe. Exacto, exacto. Es muy importante. Sí, entonces yo también recomendaría no solamente esa parte, obviamente, de tus productos, tus clases, tu calidad, venderte, sino trabajar con esa mentalidad para que haya un crecimiento equilibrado tanto. Y va de la mano, o sea, va de la mano definitivamente. Ok, ¿cuál es tu siguiente meta? ¿Sabes lo que pasa? Que no me pongo muchos objetivos. Me gusta trabajar con hábitos más que con objetivos, ¿eh? Porque lo bueno que tiene un hábito es que tú lo haces cada día y no, ¿sabes? No puedes fracasar nunca en un hábito, es algo que haces y ya está, ¿no? Pero bueno, si hablamos de objetivos, lo que me queda no sé, del resto de aquí de año, pues es empezar a lanzar un curso nuevo para mis estudiantes DELE, para evitar dar tantas clases. Ahora voy a hacer un curso de textos que está ya preparado casi. Y luego, pues nada, con Movimiento lo que voy a hacer es a finales de año voy a cambiar el modelo de membresía, porque ahora tengo un modelo de creación continua de material, ¿no? De contenido, y ya eso lo voy a abandonar y voy a dejar el mismo contenido y simplemente voy a centralizarme en el servicio, en las mentorías grupales, voy a mejorarlas. Y nada, y con Podcast L lo mismo. Tenemos que vender un curso a final de este año que ya está creado, que simplemente es venderlo y a ver si Ujú, tenemos tiempo y hacemos aquí las jornadas Podcast L, que a mí me gustaría hacer esto, jornadas presenciales aquí en España, no solamente de ujú, podcast, sino de profesores de español emprendedores. Pero bueno, ujú. a ver si el próximo año esto lo puedo hacer. Es como mi sueño, empezar a hacer un seminario o un evento solamente de profesores de español emprendedores. Ok, ¿tú crees que hay muy buenas posibilidades con un podcast?
Sí, a ver, el podcast hasta hace unos años estaba en la época dorada. Todavía sigue, todavía está de moda. Pasa que yo sí que es cierto, tenemos un directorio allí en Podcast L, tenemos un directorio de profesores, ¿no? Donde, pues, cuando tú tienes 5 episodios, nos envías nuestro podcast y pones a tu podcast y lo colocamos allí. Y sí que he visto en este año que ha habido mucho envío de podcast, hay mucha gente que está haciendo ya podcast. Desafortunadamente, como sucede con los negocios de español online, casi todos haciendo el mismo tipo de podcast o bastante similar el podcast, ¿no? Pero bueno, que hay un buen espacio para el podcast, ¿no? Porque, bueno, la parte buena del podcast es la forma que tiene de consumirlo. Es el plus que tiene el podcast, ¿no? Que es audio, lo puedes consumir pues mientras paseas el perro, haces deporte, o sea, tú lo consumes en movimiento y es el plus que tiene, pero bueno, que sí, que tiene espacio, ¿eh? Por ejemplo, la gente que seáis youtubers, es tan sencillo como le arrancas el audio al vídeo, lo pones en un podcast y ya está. Y la gente se suscribe y te sigue consumiendo. Sí, claro, definitivamente. ¿Y crees que es una buena idea para llegar a más estudiantes? Sí, el podcast se consume un montón. Podcast de idiomas se consume una barbaridad. Es decir, Ujú, sí. A ver, lo bueno es que estés en el máximo de canales posibles, pero claro, que eso no te consuma tan poco tiempo, ¿no? Tú siempre tienes que tener tu canal fuerte. Yo soy de youtuber, ¿no? Pero también tengo un podcast que, bueno, que no está mal y tal. Pero sí, oye, si podéis transformar vuestros contenidos en audio sin que eso suponga muchísimo problema, como por ejemplo sería tu caso, que sería muy fácil coger el audio y ya está, pues lo ujú, haces, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, tienes un blog y después, bueno, voy a narrar todo el artículo del blog en audio para subirlo, pues eso ya implica muchísimo más trabajo, pero también sería bueno, claro. claro, definitivamente. Bueno, entonces, ahorita tienes talleres o cursos dirigido para profesores. Sí, que mira, si se van a conmovimiento.com vais a ver que allí no podéis hacer nada. Es decir, tenéis una página así y una pestañita de contacto. Lo único que podéis hacer en esa página es leeros una cosita que yo os cuento para que me deis vuestro email. Y una vez me deis vuestro email, no os preocupéis que yo cada día os voy avisando de las cosas que tengo, de lo que voy vendiendo, de la forma que tengo pues de comunicarme, ¿no? Siempre, por supuesto, intentando entretener con los emails, que de eso se trata, entretener y vender, que son dos palabras que no sé por qué, pero que se llevan muy mal o parece que no sea posible, pues sí, se Ujú. puede divertir, entretener con un email y además vender con un email. Pero bueno, con movimiento.com os vais allí, vais a ver que tenéis una cajita, ponéis el email y ya está. Y ya me comunico yo con vosotros cada día. Perfecto. Para terminar, ¿tendrás algún comentario o tal vez un consejo que le darías a estos profesores que están iniciando en este mundo online? Que se lo tomen con mucha calma y a poder ser que se formen primero como profesores, es decir, que no tengan prisa, ¿vale? Yo nunca doy menos de un año para poder vivir de esto, es decir, que Ujú, no se lo tomen con prisa, que vayan poco a poco, que primero sean profesores antes que ujú, emprendedores, que experimenten la enseñanza y que también se vayan formando poco a poco como profesores online emprendedores, pero poquito a poco, ¿no? Y a poder ser cuanto antes que se empiecen a independizar de las plataformas, porque crear una marca online cuesta tiempo, o sea, es un posicionamiento online, cuesta tiempo, sobre todo cuando no lo pagas, y que por tanto hay que empezar también poquito a poco. Poquito a poco, pero bueno, que sí, que es posible, que si queréis vivir de clases, podéis vivir de clases, que si queréis aprovechar las bendiciones que tiene Internet a la hora de diversificar fuentes de ingresos también a nivel de formación para aprender español, también podéis hacerlo si queréis, ¿eh? Que se puede hacer un montonazo de cosas con Internet, un montonazo de cosas. definitivamente. Y bueno, cada vez hay más profesores que están pasando esta parte de línea. Pero también yo considero que aunque seamos más y más, hay estudiantes para todos, definitivamente, porque eso es a veces Claro. algo que les asusta, ¿no? Es que ya hay muchos profesores y no voy a tener estudiantes. No, por favor, digo, o sea, digo, si tú nada más piensas dar clases o si te quieres diversificar, con un mínimo porcentaje de estudiantes vives, definitivamente. Así que hay para todos y que eso no sea como un impedimento o como un miedito de, no, mejor no. Bueno, si es que realmente lo quieren. Y también como tú dijiste algo muy importante, primero ser profesores antes de emprender, porque pues es importante primero formarte y saber qué estás haciendo, o sea, para poder hacerlo, porque creo que también es una Mm. gran responsabilidad, o sea, no estamos enseñando a preparar una receta de comida, estamos
claro. estamos enseñando pues un idioma. Sí, Entonces, claro. sí es algo importante. Sí. Y, Y yo también añadiría aquí, ujú. Liz, perdona que te corte, Sí, sí, sí. que si la gente tiene problemas a la hora de vender, no es un problema de que no haya estudiantes suficiente, es un problema de vender, que seguramente será otro tipo Ujú, de cosas, pero de que no hay estudiantes es que no, ese no es el problema, no, ese no es el problema. claro. Tienen otro problema, ese no es. Perfecto, sí, estoy de acuerdo contigo. Y también estar esperando a ver a qué hora me llega uno en estas plataformas. Híjole, a ver a qué hora alguien me escoge, ¿no? Dentro de todos estos otros perfiles. Entonces sí, creo que es muy importante pues salir también de esa parte, sobre todo cuando ya tienes experiencia, ya tienes tiempo en estas plataformas, ¿no? O no, o si, como tú dices, no es necesario. Bueno, pues Sergio, eres una de esas joyas que se encuentran en internet y que ya una vez las conoces o las encuentras y dices, wow, wow, qué gran contenido. Y te agradezco nuevamente por haber estado aquí en este canal y espero que muy pronto también verte, invitarte y si tú puedes, pues venir nuevamente a este canal. Claro, por supuesto. Oye, muchísimas gracias, Liz, por haberme invitado a tu canal de YouTube. Yo que soy más podcaster que youtuber, pero bueno, que me gusta también mucho este canal y sobre todo, pues estos profesores que estáis empezando a hacer cosas interesantes, ¿no? De hablar de esto de enseñar online, de las plataformas, de cómo ganarte la vida por tu cuenta, ¿no? Que esto es un tipo Ujú. de contenido que no existe mucho en YouTube. Yo hago de vez en cuando análisis así por los canales, a ver qué se está haciendo y por YouTube la verdad es que tampoco hay tantos profesores que hablen de esto. Así que, oye, que muchísimas gracias en nombre de todos los profesores de español por crear también este tipo de contenido por YouTube, que se agradece bastante. No, muchísimas gracias, Sergio, de verdad. Y voy a estar dejando aquí tus redes sociales, tus páginas, todo lo que tengas ahorita, el de Con Movimiento, el podcast L, todo. Tienes Instagram, tienes YouTube, ¿no? ¿Me comentas Sí, a también? ver, yo no estoy por las redes sociales. La única que estoy es en LinkedIn, en la única que estoy. Ok, Luego en las otras está todo automatizado. Es una máquina que publica contenido, pues yo no estoy. Pero bueno, ok. si queréis a alguien por LinkedIn, por red social. Perfecto, voy a poner toda tu información aquí en la descripción del video para que puedan pues estar ahí al pendiente de todo lo que ofreces, los profesores y todo lo que estás ofreciendo y lo que se venga en el futuro, ¿no? Entonces, pues Sergio, muchísimas gracias y esperamos verte muy prontito. Gracias, chao, adiós.